Veníamos hablando acerca de un Jacob Israel que perdía constantemente, pues hubo ganancias que él obtuvo a través de su engaño con su papá, su mamá, su hermano, su tío, sus esposas, bueno, todo esto. Pero aquí ya vemos que después de que muere Raquel, camino a Betlehem, camino a Betel, perdón, Jacob empezó a sufrir unas pérdidas, pero también esas pérdidas produjo una ganancia, que muere Raquel, pero nace Benjamín, la mano derecha. Y en el capítulo 37 vemos cómo Israel experimentó otra pérdida. Ya como Israel experimentó una pérdida y la pérdida de su hijo Joseph, aquel que era especial para él, que le había hecho una túnica de colores, que lo amaba mucho, y él pierde, aquí lógico, pierde a Joseph, pero no obtiene, en cierta manera no obtiene nada. Desde entonces vemos cómo Jacob perdió cada vez más cosas y llegamos al capítulo 47 y encontramos a un Israel con una plenitud de vida. O sea, la plenitud de vida es la bendición que todos debemos esperar. O sea, es la sobreabundancia, es la plenitud de Yeshua en nosotros, de lo que venimos hablando del Rab Shaul. Ya no vivo yo, más Yeshua vive en mí. Entonces, cuando estamos llenos de esa plenitud, rebosamos de esa vida, es cuando esa vida se va a desbordar en nosotros. Por eso dice, Yeshua dice, yo soy el agua de vida. El que tomar esta agua no tendrá sed jamás, sino que por el contrario, de su interior correrán ríos de agua viva, que fue lo que pasó con la mujer samaritana. Después del nacimiento de Nicodemo, que es nacer de nuevo, viene la mujer samaritana, que es la que recibe el agua de vida, y de ella, de su interior, corren ríos de agua viva, porque ella va a llevar un avivamiento a Sicar, ahí en Samaria. Entonces, vemos a un Israel. Así que, vuelvo y repito, en el capítulo 27 vemos a un suplantador, a uno que toma por el carcañal. En el capítulo 37 vemos a un hombre transformado. Y en el capítulo 47 a una persona madura. Así que la transformación de Jacob a Israel comenzó cuando el Eterno lo tocó. En el capítulo 32 vemos hasta el capítulo 37, donde el proceso de transformación fue, digamos que completo. O sea, es el proceso final que el Eterno está haciendo para que este Israel llegue a una madurez en Hebrón, en la comunión con el Eterno en el Hebrón, para que pueda después bajar a Egipto a bendecir, que tenga las cualidades de alguien que puede bendecir, que tiene la bendición para bendecir. Porque si no tenemos la bendición para bendecir, pues la bendición es como disparar al aire, ¿sí? Entonces, o como disparar balas de salva, no funciona. Por eso es importante que en este proceso que estamos viendo de Israel, nosotros también veamos en nuestra vida en qué proceso estamos. Si todavía estamos en el capítulo 27, ¿estamos en el capítulo 37 o estamos en el capítulo 47? ¿En qué capítulo estamos? ¿En qué proceso estamos? ¿Qué es lo que ha pasado con nuestra vida? ¿Sí? ¿Ya somos todavía como Jacob o ya somos como Israel? Recuerden que Jacob era eh, Jacob era, su alma era como un horno encendido y su espíritu era como una nevera. Pero Israel era todo lo contrario, todo lo opuesto. Al nacer de nuevo, eso es lo que nos sucede con nuestra vida. Nuestro espíritu es como un horno de fuego y nuestra alma es como una nevera. Por eso cuando los hijos de Israel vinieron a decirle que José gobernaba en Egipto, dice que él no se inmutó, o sea, su alma había perdido todo fuego, y ya había menguado tanto que estaba frío. Pero su espíritu, dice la palabra, su espíritu revivió. O sea, su espíritu estaba activo. Y es eso. Es nuestro espíritu el que tiene que estar
tomando el control en nuestro espíritu, que tiene que tener ese avivamiento, ese fuego, para que a la misma vez ese espíritu pueda tocar el alma y el cuerpo y llevarlos a ese avivamiento. Como dice la palabra, que sean irreprensibles vuestro espíritu, alma y cuerpo para la venida de Yeshua. Y ese es el proceso que estamos viviendo todos nosotros hasta que lleguemos a esa plenitud. Entonces, eh, eh, para poder obtener pues esa madurez, así como Israel, nosotros tenemos que experimentar la disciplina que el Eterno coloca en nuestras vidas, ¿sí? Ahora, esta disciplina última que recibió Israel, perdón, es una disciplina en Hebrón, una disciplina en comunión con el Eterno, una disciplina donde ya nos damos cuenta de que es el Eterno el que está en control, porque antes decíamos, ¿por qué está pasándome esto? ¿Dónde está el Eterno? El Eterno me olvidó. ¿Por qué tengo que pasar por esta disciplina? La gente viene y lo juzga. Usted tiene algún pecado, algo escondido para que esté pasando por este proceso, proceso económico, proceso de salud, proceso de lo que sea. Pero aquí la disciplina, la última etapa de Israel es la disciplina que sucede en Hebrón. Recuerde que es una disciplina en la comunión con el Eterno. Y esa es la disciplina que nosotros vivimos, donde nos damos cuenta de que todo lo que acontece, todo ayuda para bien, todo es un proceso, el Eterno está en control, no debemos afanarnos, sino que por el contrario debemos gozarnos en medio de la tribulación, como dice Primera de Pedro. Examinemos entonces. Entonces podemos ver ahora a un Jacob, una persona transformada en Israel, cómo él podía estar lleno de la vida espiritual. Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. Yo he venido a daros vida, vida en abundancia. Entonces a eso que nos referimos. Nosotros somos vasijas. Sin embargo, a diferencia de las vasijas físicas, las jarras, las botellas o lo que sea, no somos vasijas insensibles. O sea, una vasija no tiene juicio propio, no tiene voluntad. Si uno desea llenar una botella o un jarro o lo que sea de cierto líquido, la botella no tiene ninguna opinión ni tiene ningún sentir al respecto. No hay forma de que exprese algo. No necesitamos tener el consentimiento de la botella para llenarla. Lógico, si hacemos algo que no es correcto, o sea, por ejemplo, llenamos una botella con agua muy caliente, de la botella se puede reventar, o si ponemos la botella de agua caliente con el frío, pues se puede reventar, o una botella en el congelador se puede reventar, inclusive en el congelador hasta una olla metálica se tuerce. Entonces, eh, ahora, sin embargo, es difícil que el Eterno pueda verter algo dentro de nosotros. Somos vasijas vivientes, sí, claro. Somos vasijas que el Eterno está limpiando y preparando. Sin embargo, hemos estado llenos de muchas opiniones, de muchos deseos carnales, de muchas intenciones, de mucha parte almática. Y nosotros como padres, pues sabemos lo difícil que es cuando queremos darle una medicina a nuestros hijos. Hay que engañarlos, hay que forzarlos, hay que darle órdenes para que reciban la medicina, porque generalmente la medicina es amarga. Generalmente cualquier medicamento que les vaya a dar es amargo. Y para ellos es difícil. En cambio, un dulce para ellos es muy agradable. ¿Y qué es lo que hace un dulce? Daña la dentadura, produce diabetes, bueno, una cantidad de cosas que no son buenas. El dulce, el azúcar, mucho dulce. Un niño es feliz comiendo dulce, pero que se le vaya a dar algo como una medicina, pues lógico, para él es un rechazo completo. Del mismo modo, pues nosotros, al Eterno le resulta siempre difícil depositar su vida en nosotros porque tiene que llevarnos a procesos que no son dulces, son amargos. Ya cuando lo entendemos vemos que esos procesos se convierten en dulzura porque sabemos que es por voluntad del Eterno y que eso trae un beneficio para nuestra vida espiritual. Ahora quisiera mirar un asunto que está aquí en cierta forma escondido y fue el primer golpe que recibió Jacob en la última etapa que fue la pérdida, Jacob no Israel, la etapa de la pérdida de Joseph. Cuando Joseph es vendido por su hermano, cuando Joseph se pierde, tenía 17 años, cuando fue vendido por sus hermanos.
Cuando el faraón lo llamó y lo colocó como segundo al mando, tenía 30 años, cuando él se presentó delante del faraón. Después de eso vinieron los 7 años de abundancia. Posiblemente 1 o 2 años más tarde es cuando ya Israel manda a sus hijos a Egipto para comprar grano. O sea, si sumamos todo esto desde que José fue vendido hasta que Israel envió a sus hijos a Egipto, transcurrió un periodo más o menos de 20 años. La palabra no habla mucho acerca de lo que Israel hizo durante estos 20 años, solo narra la experiencia de José en todo este proceso. Eh, y en el asunto de Israel, pues prácticamente fueron 20 años en un tiempo de completo silencio, de completo proceso en silencio que fue el tiempo de Hebrón. Ahora, ¿qué pudo haber hecho Jacob durante este tiempo? Yo pienso que él sabía que ya le estaba llegando el último tiempo de su vida. Él nunca se imaginó que iba a bajar a Egipto. Él pensó que ahí ya terminaba su tiempo. Y es lo que nos sucede muchas veces. Nosotros pensamos que, bueno, ya tenemos la plenitud, ya vivimos, ya entendemos muchas cosas del espíritu, ya podemos, pues, partir. Ya estamos maduros espiritualmente. Pero muchas veces sucede lo contrario. Sucede que cuando ya estamos en esta etapa de madurez espiritual, de esa etapa de tener la vida de Yeshua, nosotros es cuando realmente el Eterno nos va a utilizar como esas vasijas útiles para poder derramar su gloria, para poder manifestar su gloria, para poder traer un avivamiento a los demás, para poder rebosar en esa, como hablábamos de la mujer samaritana, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, nosotros todos fuimos llamados con un propósito, ¿sí? Cualquiera que seamos hijos somos llamados con un propósito y es manifestar su gloria. En cualquier sitio donde estemos, la profesión que tengamos, el Eterno nos va a estar utilizando con ese propósito. Entonces, aquí vemos que un Israel que ya no ambicionaba nada, no le faltaba nada, no se interesaba nada, eh, ya estaba en un estado de tranquilidad completa, su espíritu estaba muy tranquilo, el tiempo de haber transcurrido había sido en Hebrón, como digo yo, en la comunión con el Eterno. Él pensaba que hasta ahí ya venía su tiempo. Digamos que él estaba, como decir, estaba jubilado, ya tenía tiempo libre para hacer otras cosas. Ya lo único que no se le podía quitar a Israel era la presencia del Eterno, porque estaba en Hebrón. Él vivía con constante comunión con el Eterno. Y vemos cómo el hecho de la hambruna era un propósito que había. O sea, el Eterno todo lo tiene programado, todo lo tiene para nosotros y para Israel. Y para nosotros Él tiene todo programado, tiene un proceso individual. Por eso dice que Él es el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Porque Él es el Elohim personal que trata con cada uno de una manera distinta. ¿Sí? Entonces, eh, este proceso que vive Israel ahora es un proceso espiritual donde está listo para poder bendecir, ser bendecido para bendecir a otros. Mientras tanto, él no podía hacer nada. Vemos que él no bendijo a nadie antiguamente, sino que únicamente ya después de que va de Hebrón a Egipto, él llega y bendice al faraón, bendice a sus hijos, bendice a sus nietos, bendice a todo el mundo y termina su tiempo bendiciendo, digamos, lo que es el proceso inclusive. Básicamente, si podemos mirar, no tanto fue José el que gobernó, sino fue Israel a través de José, ¿no? Ahora, este proceso del hambre en Egipto tenía un propósito, y era que el Eterno iba a exaltar a José. Era el tiempo para José, ¿sí? Entonces, vemos que el Eterno utiliza distintos caminos para sus propósitos. De aquí el camino para Jacob fue uno, para Israel fue otro, para José fue otro, para los hermanos de José fue otro. Cada uno fue participante de algo, ¿sí? Para José fue, el hambre fue algo muy importante para José. Si no hubiera venido el hambre, después de los 7 años de abundancia,
Pues, digamos así, Joseph, el faraón le habría llamado y le habría dicho, tú me engañaste, porque sí hubo 7 años de abundancia, eso es normal, pero no hay 7 años de escasez. Entonces no se ha cumplido lo que usted dijo. Pero sí, en realidad se cumplió, porque hubo los 7 años de abundancia, 7 años de escasez, donde el faraón se dio cuenta que sí realmente no se había equivocado en nombrar a Joseph como segundo a voto en Egipto. ¿Sí? Recordamos que Joseph es la tipología del Mashiach. Entonces, los 7 años de abundancia pues fueron un cumplimiento parcial del sueño que tuvo el faraón. Pero los 7 años de escasez fueron la completación, el complemento de la palabra que José había dicho al faraón. Sí, yo pienso que tal vez Faraón esperaba, después de los 7 años de abundancia, esperaba que viniera la escasez y vino, llegó. Entonces él estuvo conforme con lo que realmente José había dicho. Y entonces vemos que aquella hambre pues, fue la gloria de José. El Eterno lo usó para coronarlo a él. José reinó en Egipto gracias a que el Eterno hizo que se cumpliera este propósito. Entonces el Eterno todo lo tiene bajo control. No debemos olvidarnos de eso.